Mañana, ¿no? O mañana sí necesitarían mejor mañana. No, mañana vamos a hacer algo aquí después. No. Sí, sí, pues. Sino que por lo menos yo la veo la física, no es así. Que no venga mañana, sí, es festivo. Que el sábado venga. Buenas noches, doctor. Hola, buenas noches. Ahora estamos listos. Sí, esperemos unos 2 minutitos hasta que sea las 7 para que se sigan conectando los participantes. Necesita, yo te expliqué que ahora sí necesito comenzar lo más pronto posible, ¿no? Sí, 7 en puntito iniciamos.
Bueno, muy buenas noches con todos. Les damos la cordial bienvenida a este webinar gratuito con el tema accidente cerebrovascular por el 29 de octubre, que fue el Día Internacional del Accidente Cerebrovascular. De parte de Ciega Educación Continua, les damos la cordial bienvenida. A continuación les presento quién será nuestro excelente expositor, que es el doctor Luis Humberto Hernández Flores. Tiene un posgrado en neurocirugía en la Universidad de Valparaíso, Chile. También tiene un diploma que lo acredita como especialista en neurocirugía en el Colegio de Médicos de Tungurahua, Ambato. Y también estudió medicina y cirugía en la Universidad Central del Ecuador. Cuenta con varios cursos y congresos como expositor en uno de los cursos de tumores cerebrales, manejo quirúrgico, y también en el Congreso de Cirugía Neurológica. Actualmente es médico neurocirujano en consulta privada y también es médico tratante en neurología y neurocirugía en el Hospital de Especialidades Crevitar. A continuación, doctor, le doy paso para que podamos dar inicio con nuestro webinar. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Espero poder en tan poco tiempo, realmente tenemos ahora ya 40 minutos, como para poder cubrir algo tan extenso como es el accidente cerebrovascular. Simplemente recordarle a quien hizo la presentación tan gentilmente que como médico privado yo me desempeño en varios centros, entre estos el Centro Neurológico Neuroquirúrgico, el Hospital Crevital y el Hospital Santinés de la ciudad de Ambato. Bien. Algo pasó que no corresponde acá. Bien, como bien lo dijo el día 29 de octubre, la Organización Mundial de la Salud decretó como Día Mundial del Accidente Cerebrovascular, dado que esta es una patología de mucha importancia que causa mortalidad y morbilidad y que es a todo lo largo de la palabra prevenible. Por lo tanto, es importante que esto se vuelva una educación continua, no solamente para los médicos, para los estudiantes, sino para todo el público en general, porque es la única forma en que podemos prevenir el accidente cerebrovascular y en ciertos casos conocer cuando se está presentando un accidente cerebrovascular para que se pueda concurrir de manera urgente a un centro de atención adecuada y por lo tanto poder salvar la vida y ofrecerle una mejor calidad de vida a quien padece de esto. El accidente cerebrovascular se le define como un trastorno caracterizado por un déficit funcional transitorio o definitivo de una o varias áreas del encéfalo. Esto está ocasionado por una alteración del sistema circulatorio, sea este isquémico o hemorrágico. Me explico. Isquémico quiere decir cuando se ocluye una arteria y hemorrágico cuando se rompe una arteria por cualquier motivo. En los ejemplos que aquí los expongo, si ustedes pueden ver la flecha, en el lado izquierdo de la pantalla ven una tomografía en que se observa una zona hipodensa en la región temporo-occipital derecha, ¿sí? En la imagen del centro se observa una oclusión, si ven ustedes la flecha, una oclusión de la arteria cerebral media. Esto es el sifón carotidio y aquí se observa la oclusión y la falta de vascularidad en esta parte de la corteza cerebral. Y en imagen derecha, ustedes ven la zona hiperdensa, que es una hemorragia cerebral. Bien. La Organización Mundial de la Salud ha tenido principal preocupación por esto y actualmente inclusive la vicepresidencia de la República dio la importancia que se requiere del accidente cerebrovascular y por lo tanto ha organizado muchas charlas para que nosotros podamos tener centros apropiados de tratamiento del accidente cerebrovascular. Es así como nosotros en Tungurahua ya contamos con 2 centros especiales
para el tratamiento del accidente cerebrovascular, declarados como centros Ángels, que es el Hospital del IES y el Hospital Santinés. Existen otros hospitales, como el Hospital Crevital, que está en búsqueda también de que sea declarado un hospital de atención del accidente cerebrovascular. La Organización Mundial de la Salud entiende que es la segunda causa de muerte y la primera causa de invalidez a nivel mundial. Existe una prevalencia entre 150 y 200 casos por 100.000 habitantes y una mortalidad mundial entre 35 y 50 por 100.000 habitantes. En el Ecuador constituye la segunda causa de mortalidad de acuerdo a los últimos estudios del 2019 como causa mortalidad con una tasa del 27.1%. Realmente es considerable la mortalidad que tenemos en nuestro país. El accidente cerebrovascular se le puede definir ahora como dos cosas importantes que están cambiando en el tiempo. ¿Qué es lo que se le ha considerado un mito? Un mito se consideraba el hecho de que no sea prevenible el accidente cerebrovascular. Definitivamente en la realidad consideramos que es fácilmente prevenible. Dicen que no es tratable. Ahora se considera que es tratable en urgencias, es decir, un paciente que llega a tiempo a un centro de salud especializado donde existe el personal de enfermería, el personal de imagen, el personal médico, el personal neuroquirúrgico, el personal de intervención endovascular, es un sitio donde puede hacerse un tratamiento y que si es dentro del tiempo apropiado, logramos salvar la vida y no solamente salvar la vida, sino lograr que ese paciente tenga una buena calidad de vida y el índice de secuelas sean menores. Se piensa como mito también que es una enfermedad de ancianos. Definitivamente se sabe que el accidente cerebrovascular se puede presentar en todas las edades, porque depende también de las enfermedades secundarias, es decir, existen enfermedades secundarias en niños, jóvenes y lógicamente en adultos que pueden llevar a que el paciente tenga un accidente cerebrovascular. Se ha dicho y que también se le ha encasillado como un mito en que el accidente cerebrovascular no tiene recuperación. Y eso cada vez estamos viendo que no es tan cierto. Con una buena neurorehabilitación activa, el paciente puede conseguir una mejor calidad de vida en caso de que se haya quedado seculado. Inclusive, yo tengo un paciente que tuvo un accidente cerebrovascular del tronco del cerebro y quedó severamente secuelado a lo largo del tiempo. Esto estamos hablando ya más o menos de 2 años. A lo largo del tiempo él fue recuperando con una muy buena neurorehabilitación y actualmente él acudió a Italia, a un centro de rehabilitación, donde a precios realmente módicos consiguió un traje que le logra hacer que tenga una mejor deambulación. Es decir, la tecnología aplicada ahora a la medicina nos está ofreciendo que tengamos mejor calidad de vida, inclusive en este tipo de pacientes. Esto es importante y esto es lo que debemos siempre transmitir nosotros como médicos a todos nuestros pacientes y a los familiares y al público en general. Cada vez que nosotros tengamos oportunidad de tener una charla como esta con el público en general, con pacientes o con médicos, tenemos que hacer énfasis en este cuadro. ¿Cuándo sospechar en un accidente cerebrovascular? Ya que depende de esto y del tiempo con el que acudamos nosotros hacia un centro de salud especializado, es que ese paciente tendrá oportunidad de salvarse. Sospechamos de un accidente cerebrovascular cuando existe una aparición de síntomas, de una sintomatología especial y de signología especial, como ya lo vamos a ver, que se presenta en forma brusca, es decir, en segundos, en algunos casos puede demorarse algunas horas. Los síntomas son deficitarios, específicamente puede haber una hemiparesia, es decir, una disminución de movilidad en un lado del cuerpo o una disminución de la sensibilidad en algún lado del cuerpo.
una alteración del estado de conciencia. El paciente puede perder totalmente su estado de conciencia, su estado de vigilia inclusive, o puede ser permanecer paciente vigil, pero no puede estar orientado, no puede razonar, etcétera. Puede tener una alteración del lenguaje, es decir, el paciente puede estar despierto, pero no puede tener la facultad de hablar o tener dificultad para emitir lenguaje. Puede existir signos de hipertensión endocranial. Como ustedes saben, la hipertensión intracraneal, el aumento de presión dentro de la cavidad craneal, los primeros síntomas que produce es dolor de cabeza y vómito. Y ese vómito muchas veces puede ser un vómito proyectil, es decir, que el paciente, ese vómito no está percibido de náusea, sino que tiene un vómito explosivo. Algunos pacientes además nos refieren a alteración de la visión o simplemente a más de esto, o un paciente que haya perdido la conciencia, recuperó y luego nos dice, doctor, no veo bien, tengo una alteración del campo visual, y cuando ustedes hacen algún estudio rápido en emergencia se van a dar cuenta que existe una disminución del campo visual. Signos de irritación meningia, lógico, si existe un accidente cerebrovascular hemorrágico, específicamente como una hemorragia subaracnoidea, lo que va a presentar ese paciente es signos de irritación meningia como rigidez de nuca, puede tener un Kernig y un Kucinski positivo, puede tener una alteración de pares craneales. Cuando tenemos alguno de estos síntomas, específicamente cuando existe un estado de alteración de conciencia, cuando existe una hemiparesia o alteración de la sensibilidad de un solo lado del cuerpo, o cuando existe dificultad para emitir el lenguaje, esas tres cosas tenemos que nosotros educar a nuestros pacientes, que son esos tres puntos los que nos hacen tener la necesidad de llamar de urgencia a un médico o de llevar de urgencia a un paciente hacia un centro de salud apropiado. Esta es la escala de Cincinnati. Esta escala de Cincinnati lo que nos ayuda específicamente a los pacientes y a los familiares de los pacientes específicamente, nos ayuda es a reconocer a los pacientes que tienen la posibilidad de un accidente cerebrovascular. Esto es necesario detectar. Estas son las señales de alarma. Si le pedimos a un paciente que sonría, el paciente va a tener una desviación de la comisura labial, hacia un lado, es decir, hay una mueca asimétrica como vemos aquí en la figura. 2, pedimos que levante los brazos. Si uno de estos brazos no logra detener más de 5 segundos, comienza a caerse, eso significa que existe una alteración motora, ¿sí? Y podemos reconocer también si existe alguna alteración del lenguaje, si nosotros le pedimos que pronuncie su nombre o que diga alguna frase completa. Si ese paciente no logra hacerlo o es incoherente lo que habla, estos tres signos, ¿sí?, nos hacen poner ya en alerta, y ese es un paciente que posiblemente está desarrollando un accidente cerebrovascular, y tenemos alrededor, en realidad es hasta 3 horas para llevarle a un centro asistencial apropiado. Y tenemos nosotros como médicos entre 3 a 4.5 horas para hacer un tratamiento apropiado para poder salvar la vida de ese paciente y dejar con el mínimo de secuelas posibles. El diagnóstico diferencial que se tiene que hacer en estos pacientes que tienen estos tres síntomas, o estos tres signos que nosotros hemos hablado recientemente, es con síndromes convulsivos, específicamente cuando sabemos que un paciente tiene crisis convulsivas o es epiléptico, ha tenido una crisis tónico-clónica generalizada, y después de eso, después de haber tenido la crisis, después de unos minutos vemos que el paciente no moviliza la mitad del cuerpo, no logra hablar. Eso puede ser una alteración provocada por la crisis convulsiva, por edema, se llama parálisis de Todd, y se debe hacer el diagnóstico diferencial con un accidente cerebrovascular. Un estado confusional agudo. El estado confusional agudo es el paciente que no reconoce, que no sabe dónde está, etcétera, y que se presenta así durante minutos o inclusive horas.
ese paciente puede estar provocado también por un estado de hipotensión generalizada. Realmente puede haber una isquemia, pero no necesariamente debe estar con una arteria tapada. Con desórdenes metabólicos, por ejemplo, una hiponatremia puede provocar que un paciente pierda la conciencia. La migraña, muchas veces los pacientes que tienen migraña pueden desarrollar, a más de trastornos visuales como son la ambliopía o escotomas centellantes, pueden desarrollar hemiparestesias, es decir, alteración en la mitad del cuerpo, que no sienten bien e inclusive que no mueven bien el cuerpo, como síntomas previos a un dolor de cabeza importante. Otra cosa que hay que diferenciar es del hematoma subdural, especialmente el hematoma subdural crónico. La gran diferencia con el hematoma subdural crónico es que este se va instaurando en alrededor de algunos días todos los síntomas. Y la encefalitis obviamente es otra de las causas que nos puede provocar alteraciones de conciencia, pero estará acompañada de otros síntomas como por ejemplo fiebre, aumento de los leucocitos y no necesariamente tiene signos focales como hemiparesia o alteración del lenguaje, sino más bien solamente alteración del estado de conciencia. El accidente cerebrovascular se le clasifica en hemorrágico y isquémico. Ya habíamos hablado. Isquémico cuando se tapa, cuando se ocluye alguna de las arterias, sea esta principal, sea o alguna arteria perforante, y hemorrágico cuando se rompe alguna de las arterias. De acuerdo a la casuística, en realidad el accidente cerebrovascular es isquémico entre el 80 al 90% y hemorrágico entre el 10 al 20%. La hemorragia puede ser intracerebral, que se ve especialmente en los pacientes que tienen hipertensión arterial o problemas como amiloidosis, etcétera. O puede ser una hemorragia subaracnoidea y en este caso es generalmente por ruptura de alguna malformación vascular. Y el accidente cerebrovascular isquémico puede ser de dos formas, que es el aterotrombótico o el embólico. El aterotrombótico es decir, que se forma el trombo, se forma el coágulo en el sitio donde se ocluye. Y el embólico quiere decir que sale de algún otro sitio, por ejemplo, lo más frecuente, que sea cardioembolígeno, es decir, que tenga una enfermedad cardíaca donde fabrica coágulos dentro de las cavidades cardíacas y estos viajen por la circulación hasta llegar hacia el cerebro. Entonces, estos son los dos tipos de presentación. El accidente cerebrovascular isquémico, como ustedes ven, tengo una tomografía al lado izquierdo, en que esta es una tomografía ya de algunos días, porque como ya vamos a ver en los exámenes de diagnóstico, que tenemos que hacerlo en cuanto llegue el paciente al sitio de emergencia, está la tomografía. Y la tomografía, si bien es cierto, tiene signos que ya vamos a ver, los signos iniciales o que se pueden ver tempranamente en una tomografía, pero en este caso, la imagen que he puesto acá en el lado izquierdo es un accidente cerebrovascular isquémico ya de algunos días de evolución, en las que ustedes pueden ver una zona hipodensa, no sé si ven la flecha, una zona hipodensa, en todo el territorio de la arteria cerebral media izquierda, que provoca inclusive un desplazamiento de las estructuras de la línea media. Miren ustedes, aquí está el ventrículo lateral, aquí está el istmo ventricular, que está totalmente desplazado de la línea media, mucho más de 5 milímetros. Estos pacientes muchas veces, siendo isquémico y ya una isquemia tardía, puede requerir una intervención quirúrgica para hacer una craniectomía descompresiva, evitar que se provoque un edema maligno y eso salvaría a este paciente. En la imagen de la derecha tenemos una hemorragia subaracnoidea provocada por la ruptura de un aneurisma. Ustedes ven en este sitio, ¿sí? En este sitio que estoy señalando con la flecha, es donde se encuentra el polígono de Willis, y ahí se encuentra ustedes una imagen hiperdensa, que es la imagen de la hemorragia subaracnoidea, que como ven ustedes está cubriendo la cisterna supraóptica, las cisternas silvianas, y que existe inclusive una hemorragia intraparenquimatosa del lado derecho, y se ve también sangre a nivel de los surcos de la corteza cerebral. Bien, ¿cuál es la decisión clínica? Primero, esto es muy importante. Esto es una de las
cosas que se ha instaurado últimamente y como vuelvo a insistir, la vicepresidencia de la República, Alfredo Borrero, es un neurocirujano que tuvo principal preocupación en tratar de instaurar esto que llamamos código ictus, porque definitivamente se ha visto que salva vidas y además de salvar vidas también mejora la calidad de vida de muchos pacientes. Este código ictus ya está implementado en todo el país. Esto es específicamente más para los pacientes que tienen un accidente cerebrovascular isquémico para poder actuar de forma oportuna. ¿Para qué es esto? Es para realizar un proceso rápido de identificación de qué tipo de accidente cerebrovascular es, para notificar en la brevedad posible al centro de atención apropiado y para notificar de un traslado oportuno. Ya hemos hablado de que una vez que está reconocido el paciente que tiene un accidente cerebrovascular, esto puede hacerse de acuerdo a esto con la escala de Cincinnati, es decir, un paciente que tiene una asimetría facial, que tiene además signos de hemiparesia y que tiene alteraciones del lenguaje, es un paciente que ya tiene una sospecha de un accidente cerebrovascular. Entonces ya podemos identificar que es un accidente cerebrovascular. Notificamos al centro más cercano que está reconocido para atención de accidente cerebrovascular y organizamos el traslado lo más rápido posible para que llegue antes de las 3 horas y que nosotros podamos actuar antes de las 4.5 horas. ¿Sí? Esto es importante. Este código ictus ya está reconocido y por lo tanto el sistema de ambulancias, etcétera, todos lo saben y pueden trasladarlo inmediatamente hacia los centros asistenciales que están acreditados. ¿Qué hacer? Realizar un rápido diagnóstico clínico. Cuando llega ya hacia nosotros, hacia un centro asistencial, nosotros hacemos un rápido diagnóstico clínico y además un diagnóstico por imágenes. La aplicación de medidas en los pacientes que ameriten y que entran dentro del programa, se debe hacer una aplicación de a medida de tratamientos en los tiempos adecuados. Luego ya de estos tiempos que están previamente establecidos, estandarizados, definitivamente no logramos absolutamente cambiar la evolución de la enfermedad. Por lo tanto, debe tratar de hacerse dentro de esas horas. Existen márgenes. Si bien es cierto, en un inicio nosotros se aplicaba la medicación, especialmente en el accidente cerebrovascular isquémico, antes de las 3 horas y con eso obteníamos mejores resultados, ahora se ampliaba a las 4.5 y en algunos centros habían hablado de 6, pero se estandarizó hasta 4.5 como máximo. Y es muy importante que tengamos como parte de este código ictus, además, qué hacer en el post-tratamiento de urgencia, es decir, tener los elementos adecuados para nosotros poder seguir haciendo el tratamiento, porque es un paciente que no solamente va a requerir tratar su accidente cerebrovascular isquémico y para de contar, no, nosotros necesitamos hacer un seguimiento y por lo tanto necesitamos de UCI y de neurointensivistas. El objetivo, lógico, es disminuir la mortalidad y reducir las secuelas. El conocimiento de la población es importantísimo. Y esto se debe basar en que podemos prevenir el accidente cerebrovascular siempre y cuando nosotros hagamos énfasis en cuáles son las enfermedades que pueden estar provocando mayor riesgo de tener esta patología. Entonces, el conocimiento que tiene que tener la población y que nosotros debemos enseñar cómo prevenir el accidente cerebrovascular es que existen factores de riesgos y que el control de factores de riesgos pueden evitar esto. Es necesario también hacer énfasis en la población que cuando conozcan estos pequeños signos que puede presentar un paciente, la reducción de tiempo en la llegada al hospital es prioritaria. Por lo tanto, tenemos que hacer campañas educativas para aumentar la posibilidad de tratamiento en estos pacientes. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? La hipertensión arterial,
Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos decirle a la población en general? Que debe disminuir el consumo de sal, debe tratarse permanentemente. Ustedes han escuchado a muchos pacientes que les dicen, sí, efectivamente me diagnosticaron hipertensión arterial y tomé unas pastillitas durante un mes y después de ese mes, pues ya me tomaban la presión y siempre me encontraban normal y por lo tanto dejé de tomar la medicación. Es necesario que nosotros insistamos, el paciente que tiene hipertensión arterial, insistirle que es un paciente que tiene que tener un tratamiento de por vida. Y es la única forma en que vamos a tratar de darle mejor calidad de vida y ese paciente va a tener menores riesgos de sufrir o un accidente cerebrovascular o un infarto cardíaco. Otro de los factores de riesgo importante es la diabetes. ¿Qué es lo que vamos a pedir entonces a ese paciente que ya tiene un diagnóstico de diabetes? Que tiene que perder peso. Por lo tanto, tiene que tener una dieta adecuada, tiene que tener una actividad física adecuada. Son pacientes que, no, pues estoy gordito, no puedo realizar mucho ejercicio físico. Claro, no le vamos a enviar a que trote durante 10 kilómetros, no. Tenemos que hacerle que tenga con un fisioterapeuta un esquema de tratamiento, un esquema de ejercicio para ese paciente. A lo mejor simplemente caminar. Yo recomiendo generalmente comenzar con 20 minutos de caminata. 10 de ida, 10 de vuelta, no necesita que vaya a paso rápido, paso lento, caminando, pero ya comienza con eso a hacer en su mente, tiene que hacer la obligación del ejercicio. Eso va a seguir aumentando. Si esto va de la mano de una dieta adecuada, sin hidratos de carbono, etcétera, consumiendo fibras, eso va a mejorar a ese paciente. Eso es importante que conozca la población. Cuando el paciente nos refiere también, doctor, tengo muchas veces un taquicardia o tengo palpitaciones, tengamos ojo, hagamos una auscultación, porque de pronto podemos percibir o encontrar que ese paciente tiene una arritmia cardíaca y por lo tanto puede tener inclusive hasta una fibrilación auricular. Ese paciente va a tener potencialmente el riesgo de desarrollar un accidente cerebrovascular y es necesario que controlemos a ese paciente de por vida, ¿sí? Entonces tenemos que apoyarnos con otras especialidades como cardiología, hacer el estudio ecográfico, el eco cardíaco es importante para ver cómo están las válvulas, para ver si se están fabricando coágulos dentro de las cavidades cardíacas, si existe dilatación de las cavidades cardíacas, lo que nos va a llamar la atención para que ese paciente realmente podamos prevenir dándole los anticoagulantes o el tratamiento apropiado para ese tipo de pacientes. ¿Qué otros factores de riesgo? Cuando tiene el paciente el colesterol elevado, es un paciente que es alcohólico, que consume tabaco, es obeso, consume drogas, es sedentario, etcétera. Todas estas cosas son factores de riesgo para que un paciente pueda sufrir un accidente cerebrovascular. Y esto debemos instruir a la población en general para poder combatir desde un inicio y que el índice, que es importante, como ya lo he dicho en el Ecuador, el 27.1% de posibilidades de muerte con los pacientes que tienen accidente cerebrovascular, es importante, por lo tanto debemos prevenir educando a la población, que todos los médicos debemos conocer esto y educar a nuestros pacientes y a los familiares de los pacientes para poder prevenir y que pueda ser tratado de forma oportuna. ¿Cuáles son los síntomas de alarma que nos tiene que llamar la atención? El adormecimiento, y hacemos énfasis en esto. Adormecimiento, debilidad de la mitad de la cara, debilidad o adormecimiento de una o las dos extremidades del mismo lado, dificultad para hablar, dificultad para ver, dificultad para caminar, pérdida del equilibrio o coordinación, dolor de cabeza brusco, presencia de vómito. Bien, en la aplicación del código ictus, ¿cómo se aplica el código ictus? La actuación prehospitalaria está basada en el reconocimiento de síntomas y signos del ictus de posible origen isquémico, debe trasladarse a una unidad capacitada, que ya lo hablamos. Ya atención especializada, ¿qué es lo que realiza ya cuando llega al hospital?
se realiza un examen inmediato en el servicio de urgencias, que es la escala de NIS. Esta escala de NIS, ¿sí?, nos va a permitir, primero, reconocer qué tipo de gravedad tiene el paciente. Segundo, saber si es un paciente que se va a beneficiar con el tratamiento que le vamos a dar, es decir, el tratamiento con ateplasa, que es lo que se está utilizando antes de las 4.5 horas, e inclusive ver si es que es factible hacer un tratamiento intervencionista, como es el tratamiento endovascular, con un rescatador de stent, que es lo que sirve para retirar los coágulos de la arteria que está comprometida y podemos salvar la vida de ese paciente. Luego de realizar un examen de NISH, lo que tenemos que hacer es la evaluación de pruebas diagnósticas. Esas pruebas diagnósticas, la gran mayoría en los hospitales se tiene la tomografía, pero ahora se está haciendo la tomografía, la perfusión, el estudio de perfusión con tomografía, y específicamente o más específicamente si se cuenta con un resonador, aunque se demora un poco más en realizarse el estudio, porque la tomografía es cuestión a veces de segundo. Cuando es un tomógrafo helicoidal, máximo nos demoramos unos 30 segundos cuando el paciente ya está dentro de la máquina. ¿Sí? En realizarse el estudio ya podemos ver algunas imágenes que son previas a ver las grandes catástrofes que a veces vemos después de 72 horas. Pero en la resonancia magnética nosotros ya podemos ver con mucha más anticipación los signos que se presentan cuando existe ya un accidente cerebrovascular isquémico. Y si hacemos la perfusión con resonancia magnética, el estudio de perfusión con resonancia magnética, veremos mucho más fácilmente. Luego tenemos que comunicar al resto del equipo médico. Como yo les dije, el código ictus no solamente significa que llegó a emergencia, que el residente le vio, aplicó NISH, llamó al neurólogo, al neurocirujano. No, tenemos que llamar a todo el personal involucrado. Primero le va a ver el emergenciólogo, luego llamará al neurólogo, tenemos que prevenir al intervencionista, luego tenemos que llamar también al intensivista, etcétera, porque esto va a ser un protocolo que tiene que seguir el paciente hasta llegar al post-aplicación del tratamiento. Luego de esto, cuando ya tenemos avisado a todo el médico y ya tenemos el protocolo aplicado en ese paciente, ya estandarizamos a ese paciente, recién vamos a aplicar el tratamiento con trombolisis. Y luego de este tratamiento, pensar en la posibilidad de si es necesario o no un tratamiento endovascular. Muchas veces, y en la actualidad se está practicando las dos cosas, aplicarles ateplasa y luego de eso iniciar el tratamiento endovascular. Esto nos ha ayudado mucho en algunos tipos de pacientes. Y luego de todo esto, pues el paciente tiene que ser trasladado a la unidad de cuidados intensivos. El cuadro clínico vamos a pasar rápidamente. Desgraciadamente, le comentaba yo que vamos a llegar hasta cierto punto por un problema de una cirugía que se presentó de emergencia. Bien, el cuadro clínico, cuando está ocluida la arteria cerebral anterior, vamos a tener una hemiparesia de predominio crural, es decir, una hemiparesia en la que la pierna es la que no esté levantándose con facilidad, puede estar levantando el brazo o hacerlo mucho más fácilmente que la pierna, ¿sí? Va a haber disartria, pero lo más predominante en una oclusión de la arteria cerebral anterior es la paresia crural. En la oclusión de la arteria cerebral media, cuando hay varias porciones, M1, M2, M3, pero básicamente cuando existe una oclusión de la arteria cerebral media, lo que vamos a tener es una hemiparesia o ya una hemiplegia, y dependiendo del hemisferio afectado, tendremos una afasia definitiva, ¿sí? Siempre va a haber una desviación de la mirada conjugada, es decir, la mirada va a estar mirando hacia el sitio de la lesión. Si tengo un accidente cerebrovascular de la arteria cerebral media izquierda, la mirada conjugada va a desviarse hacia la izquierda. El paciente puede tener además hemianopsia, apraxia, etc.
Cuando está afectada la cerebral posterior, va a haber una afectación del campo visual contralateral, es decir, voy a tener una hemianopsia. Si tengo un accidente cerebrovascular de la arteria cerebral posterior, va a afectarse el lóbulo occipital, por lo tanto la cisura calcarina, y eso va a provocarme una hemianopsia contralateral. Si tengo del lado izquierdo el problema, voy a tener una hemianopsia, no voy a ver el campo visual derecho. O se puede presentar ceguera cortical o crisis visuales, que se llama. Cuando es vértebro-basilar, va a haber un compromiso cerebeloso y del tronco, es decir, vamos a tener una sintomatología muy florida. Es un paciente que va a tener ataxia, va a tener alteraciones de pares craneales, etcétera. Compromiso inclusive con compromiso sensorio. Es muy probable que tenga compromiso sensorio. Hoy justamente tengo un paciente con una hemorragia de bulbo y protuberancia, ¿sí? Con pérdida de conciencia, pero recuperó la conciencia, y hay una hemorragia que no es quirúrgica y no está provocando, y desgraciadamente no pude ponerles como ejemplo ahora por la falta de tiempo. La escala de NIS es importante, que mide el nivel de conciencia, el grado de orientación, que se le hace 2 preguntas, la ejecución de comandos, se le pide que realice dos pruebas fáciles. Cómo se encuentra la mirada, la fuerza del miembro superior también debe ser puntuado, la fuerza del miembro inferior, si existe o no existe una ataxia, la parte de la sensibilidad del lenguaje, la articulación de la palabra, etc. Luego llegamos al diagnóstico por imágenes. La tomografía simple de cráneo se recomienda que se haga en los primeros 20 minutos, en realidad en nuestro medio, hasta que venga, por ejemplo, de Ceballos, nos vamos a demorar alrededor de unos 40 minutos hasta que se haga el diagnóstico, que llegue la ambulancia y que la ambulancia lleve a uno de estos hospitales alrededor de 40 minutos. En cuanto llegue, se debe hacer la escala de NIS, y luego de la escala de NIS inmediatamente realizarle se recomienda la tomografía, donde vamos a ver los signos tempranos. Pero ¿de qué nos va a servir que lo hagamos rápidamente? Porque vamos a diferenciar entre qué es isquémico y es hemorrágico. Obviamente, si vemos una imagen hiperdensa, pues ya sabemos que es hemorrágico y no vamos a aplicar para nada teplasa o trombolítico. Pero si es el paciente que no tiene esa lesión, pues pensamos que es isquémico. Si tiene hemiparesia, alteración del lenguaje, etcétera, entonces eso nos permite, lógicamente, tratar a este paciente. Esto también nos permite calcular el ASPECT, que es un protocolo de tomografía en que 2 cortes de la tomografía, uno a nivel de los núcleos de la base y otro a nivel de los ventrículos, nos permite más o menos ver cuáles son las áreas que están con mayor hipodensidad, y de acuerdo a eso tiene un puntaje. Todos normalmente tenemos un puntaje de 10, y cada área que está afectada con hipodensidad disminuye un punto. Mientras más punto baje, eso quiere decir que menores probabilidades tiene de recuperación ese paciente. Esos son los puntos que se utilizan a nivel de los ganglios basales y a nivel de los ventrículos laterales. Estos son los cortes, ¿no es cierto? Aquí, como ustedes ven, son cortes a nivel de los ganglios de la base. Si vemos que en cada uno de estos existe áreas hipodensas, disminuye un punto. Y estos son a nivel de los ventrículos de la parte superior. Cada uno de estos tiene un punto de disminución. Y cada uno de estos, mientras menos escala tengamos, es decir, un paciente tiene 3, tiene menores posibilidades de recuperación que un paciente que tiene 7. El puntaje 10 normal, puntaje 0, afectación de todo el territorio de la de la arteria cerebral media, puntaje mínimo para terapia trombolítica 7, es decir, un paciente que solamente tiene 3 áreas de estas con áreas hipodensas, ¿sí? Es un paciente que le va a ir mucho mejor si aplicamos nosotros el AT-Plus. Menor puntaje es menor el beneficio, definitivamente. Por cuestión de tiempo, vamos a pasar esto, pero el ictus isquémico es la disminución brusca de la perfusión cerebral. El nivel normal de flujo sanguíneo tiene que ser entre 50 y 75 ml por 100 gramos de tejido por minuto, y el nivel crítico es de 10 a 22. ¿Qué es lo que se ha visto? Que existe una zona central
que es la zona donde definitivamente existe una zona central, donde definitivamente la perfusión es de 10 o de menos de 10, y ese es el núcleo de la isquemia. Pero alrededor del núcleo de la isquemia existe una zona que todavía tiene, este es el núcleo, ¿sí?, en que existe ya muerte celular, y alrededor existe una zona que todavía existe perfusión, gracias a algunos mecanismos de autorregulación que mantienen el flujo sanguíneo cerebral, ¿sí? Durante un tiempo existe todavía perfusión en esa zona, y eso es lo que nosotros tenemos que llegar a salvar. Toda esta zona de disminución de flujo, la área que se llama penumbra isquémica, puede salvarse con el tratamiento. Este es el núcleo y esta es la penumbra, el área de penumbra, y todo esto podría salvarse si le hacemos en una forma apropiada el tratamiento. Esto más o menos es qué es lo que sucede dentro de la isquemia cerebral, que definitivamente al disminuir el flujo sanguíneo cerebral, es decir, cuando ya desaparece la autorregulación para mantener el flujo y la perfusión cerebral, lo que se produce es una entrada masiva de calcio a la célula, daño hacia la mitocondria y la muerte de la célula. Y eso es lo que tenemos que tratar. La crisis isquémica puede ser transitoria, es decir, que dura menos de 24 horas. En la mayoría, en el 50%, no excede los 30 minutos y se resuelve antes de las 4 horas. La crisis isquémica transitoria generalmente está provocada por trastornos a nivel de las arterias, es decir, es de origen trombótico, ¿sí? Y esto, el tratamiento muchas veces puede significar, por ejemplo, que tengamos que hacer endarterectomía, ¿sí? Generalmente aterosclerótico, cardioembolígeno, que como ya hemos visto, cuando es aterosclerótico, el tratamiento de una crisis isquémica transitoria es un antiagregante plaquetario, puede ser aspirina 100 miligramos día, clopidogrel 75 miligramos día, o puede usarse inclusive una anticoagulación si es que si existe crisis isquémica transitoria y hacer repetición. El cardioembolígeno ya nos obliga a mantener una anticoagulación, ¿sí?, y mantener el INR alrededor de 2.5. Se puede dar aspirina en caso de contraindicación de la anticoagulación. Miren ustedes, el ejemplo de aquí es un ecodoppler donde existe en esta zona, se ve el flujo sanguíneo, esta es la arteria carótida, pero fíjense ustedes toda esta placa de ateroma, ¿sí? Entonces, esta placa de ateroma tiene que ser removida, ¿sí? Y se remueve mediante, miren ustedes aquí esta carótida, la carótida externa, carótida interna, y se está la apertura de la carótida, lógicamente con ligaduras, ¿sí? La apertura de la carótida para que pueda ser removido la placa y poder conseguir el flujo sanguíneo normal. Existen los infartos lacunares, que son de menos de 15 milímetros, es generalmente a nivel de las arterias perforantes, y esto puede dar una hemiparesia, también puede haber un síndrome sensitivo puro, puede dar una disartria con una mano torpe. Generalmente esto se presenta en personas que tienen hipertensión y tienen otros factores de riesgo. El infarto aterotrombótico es el que generalmente vamos a tratar con este tipo de pacientes, ¿sí? El cardioembolígeno, el tamaño medio es de 1.5 a 3 milímetros y ya se considera grande cuando es más de 3 milímetros. Bien, el alto riesgo de embolígeno en la fibrilación auricular, cuando existe un infarto de miocardio menor de 2 meses, tiene prótesis valvulares, existe una cardiopatía dilatada, bajo riesgo embolígeno, persistencia de foramen oval, un infarto de cardíaco de 2 a 6 meses, una embolia grasa. Bien, vamos a pasar rápidamente para hablarles de esto que ya habíamos hablado, de la escala de Nice, que cuando la escala tiene 0, es decir, sin déficit, de 1 tiene déficit mínimo, de 2 a 5 el déficit es leve, de 6 a 15 déficit moderado, de 16 a 20 es déficit importante, y más de 20 hasta 46 ya es un déficit grave. Generalmente, hasta 15 se ha visto que existe una mejor recuperación del paciente, ¿no?
El menor de 100 tiene una excelente recuperación. Esto nos va a determinar el uso o no de agentes inmunolíticos y definitivamente cuando el paciente es mayor de 17 y tiene además fibrilación, el paciente tiene muy mal pronóstico. Los signos tempranos que habíamos hablado de la tomografía, que es la hiperdensidad. Fíjense ustedes en la imagen acá, es en el lado izquierdo de la tomografía, lo que corresponde al lado izquierdo de la tomografía, ustedes ven que tiene diferente coloración. Esta zona es más hipodensa, más negrita, y estos son los signos tempranos. Además, ustedes se fijan en el lado derecho de la imagen, que presenta donde está la flecha, presenta surcos corticales y aquí hay disminución de los surcos corticales. Otro de los signos tempranos es, fíjense ustedes, aquí la arteria cerebral media está hiperdensa en relación al del lado contrario. Estos son los signos tempranos de una imagen de una paciente que tiene un infarto o que está desarrollando un infarto cerebral. Hemos hablado de esto, este es un paciente que ya tiene, lógicamente, signos mucho más tardíos, ¿no? La resonancia magnética, que es preferible hacerlo con la técnica de difusión y perfusión, en menos de 3 horas, eso nos va a hacer un diagnóstico mucho más cercano. Esta es una resonancia con difusión en la que nosotros vemos como hiperdenso toda la zona que está isquémica. En esta zona vemos en la resonancia magnética, asimismo con perfusión, vemos aquí un infarto a nivel del tálamo que se ve muy claramente. También se utiliza la arteriografía, como hemos dicho, es importante. ¿Por qué? Porque luego de hacer la trombolisis, nosotros podemos ingresar acá con catéter para tratar de sacar el coágulo de esta zona. Miren, aquí se está haciendo aquí está el catéter y se está retirando con una cesta especial, se está retirando el coágulo y luego se consigue, miren ustedes cómo está aquí el catéter para conseguir la repermeabilización de la arteria. Luego de eso, el tratamiento neuroprotector que debe hacerse en la unidad de terapia intensiva. Primero la repermeabilización y luego la permeabilización, que se hace con fibrinolisis, el arteplasa, la forma con que debe ser utilizado, el uso conjuntamente con la terapia endovascular. Aquí está la neuroreparación, que hablamos de la neurogénesis, la angiogénesis y la plasticidad, y que utilizamos algunos de estos medicamentos que se están utilizando, como es la aceticolina y ahora la cerebrolicina, para mejorar la calidad de tejido recuperable en estos pacientes. Bien, eso es lo que tengo que contarles ahora, que haría para una reunión, para una próxima reunión, el hecho de darles la zona o más bien la hemorragia cerebral. Si tienen una pregunta, tengo unos 3 minutos como para contestarles. ¿Aló? ¿Sí? Bien, si no hay preguntas, muchísimas Buenas gracias. noches con todos. Está ahorita atento para que puedan realizar alguna pregunta, alguna inquietud. Bien, nuevamente les quedo agradecido, muy gentil, siempre estoy a sus órdenes. Espero contar en otra oportunidad con mayor tiempo, si gustan, para hablar del siguiente tema, que sería la hemorragia cerebral, cuando ustedes gusten, ¿sí? Un abrazo y muchísimas gracias. Que tengan una linda noche. Muchas gracias, doctor, por su excelente participación. Esperamos poder contar con su excelente profesionalismo para para nuestros siguientes diplomados también que tenemos. Bueno, ahorita les vamos a compartir lo que es Muchas gracias. nuestro diplomado.
próximo a iniciarse el 28 de noviembre. Muchas gracias, doctor, por su excelente participación. Gracias, Y queda Nikita. abierto aquí en el chat de Zoom. Les voy a dejar mi contacto para que se puedan comunicar en el caso que tengan alguna duda, alguna inquietud. Muy gentil, muchísimas gracias. Que tengan una linda noche. Estoy saliendo para una cirugía. Adiós. Muchas gracias, doctor, por su excelente participación. De pronto, si desean un poquito más de información acerca de nuestro futuro diplomado a iniciarse, pueden dejar por aquí sus nombres completos y su número de teléfono para poderles enviar información. Les agradecemos de parte de Ciega Educación Continua el haberse conectado a este webinar gratuito. Que tengan todos una excelente noche.